Bien, hola, ¿cómo están? Continuando ya el curso de Excel básico del módulo 1. Hoy, antes de empezar, quiero comentarles que al final, no al final del video, en la descripción del video vamos a dejar los enlaces para la inscripción, para que nos dejen sus correos para enviar el libro de lo que es atajos de Excel, conforme a lo prometido al inicio del curso. Y más adelante se va a venir un libro más, ¿no? El libro de 576 páginas que te aborda todo lo que es Excel, y lo que viene a abordar también las novedades de Excel 2019 que nos trae, ¿no? Que nos trae algunas fórmulas, lo que les comento, algunas fórmulas que más a detalle más adelante lo vamos a tratar, pero son pocas fórmulas que vienen cambios. Si tú manejas Excel 2013, 2016, el cambio para Excel 2019 es muy poco, hay poquísimos cambios, poquísimas novedades, algunos gráficos, un par de gráficos, algunas fórmulas, nada más, en las cuales, ¿no? El libro vamos a dejar el enlace vamos a dejar en la descripción del video. Los invito también a suscribirse al canal y seguirnos en Facebook. Lo vamos a dejar en cada archivo, en cada enlace también, en cada video, en cada descripción. Lo que les envío, eso nos va a ayudar bastante a nosotros a enfatizar, a darnos ánimos para seguir haciendo más videos de todo el curso Excel básico y curso Excel intermedio. Muy bien, continuamos, ¿no? Vamos a ver en este caso lo que es cómo gestionar hojas y ventanas. ¿Cómo gestionar hojas? En este caso, ¿cómo crear hojas? Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, una es de presionando el botón de más, creamos una hoja 9 en blanco. Es una forma, ¿no? Otra forma sería presionando anti-clic y nos vamos a la pestaña al insertar y acá va a decir la opción hoja de cálculo. En este caso le vamos a aceptar. Son las maneras de crear las hojas. También, ¿cómo podemos cambiar la posición de las hojas? Dando clic, manteniendo clic sobre la hoja seleccionada, voy a llevar a la posición que yo quiera, ¿no? En este caso. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, cambiar el nombre. Si yo le doy doble clic, una manera, doble clic, y le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si me ocurre un nombre de un banco, por ejemplo, SP, le cambio el nombre, ¿no? Otra forma sería dándole anticlic y cambiar nombre. Sería, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si me ocurre, ¿no? Y otra, esas son las dos formas de crear, de poner un nombre a una hoja. En este caso, vamos a ponerle escribir. ¿Ya? ¿Qué más le puedo hacer a realizar una hoja? Puedo darle un color de etiqueta también, ok. Me voy a anticlic y le vamos a dar un color de etiqueta, un color de pestaña a la etiqueta de la hoja, por ejemplo. Me ocurre este color. Si me ocurre, por ejemplo, un color de pestaña, pues ponte este color. Para el BIF. Se me ocurre darle un color, por ejemplo, verde. Lo que podemos hacer, por ejemplo, ¿para qué? Para nosotros seleccionar, verlos, no solamente ver el color de cada etiqueta, sino de repente quiero resaltar esa hoja, quiero dejar resaltada esa hoja de algo importante, ¿no? Algo que nos puede servir. Como también, ¿qué puedo hacer? Crear varias copias de estas hojas que ya tengo creadas, por ejemplo. ¿Cómo crear una copia? Hay dos maneras. Una es presionando control y le doy clic en la hoja que quiero copiar y sigo presionando y arrastro la hoja, ¿verdad? Entonces voy a crear una hoja. En todo caso también puedo hacer anti-clic y me voy a la opción mover o copiar, y en el mover o copiar voy a seleccionar qué hoja quiero copiar, ¿no? En todo caso, por ejemplo, SP, crear una copia, le vamos a dar y le vamos a aceptar. En ese momento se ha creado una copia de esa misma hoja que tengo, de esos mismos archivos que tengo, es en el mismo libro, ¿no? Es una forma de crear duplicados de hojas. Como decía, otra forma es presionándole la tecla control a la hoja que yo deseo copiar y arrastro, me desplazo hacia la derecha, izquierda, hacia donde yo quiero que la hoja copiarlo. Por ejemplo, en este caso voy a copiar nuevamente BCP y luego voy a copiar las hojas que yo deseo. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, ¿no? En este caso, seleccionando varias hojas, ¿no? Voy a seleccionar en este caso varias hojas. ¿Cómo puedo seleccionar varias hojas o eliminar varias hojas o trabajar en varias hojas? Vamos a ver este detalle, ¿no? Este es un efecto tridimensional que vamos a explicar. Por ejemplo, si yo tengo esta hoja, quiero eliminar varias hojas. Si me ocurre, estas dos que hemos creado últimas, una de las formas es, por ejemplo, hay unas hojas distintas creadas. Esta hoja lo puedo
seleccionar dando control y también seleccionar manteniendo presionado la tecla control. Voy a hacer clic en la otra hoja que deseo eliminar o cambiar, modificar, etcétera. Y de esa manera he seleccionado las dos hojas. Inclusive lo puedo eliminar. Vamos a eliminar en este caso. Eliminamos estas hojas. Otra forma de seleccionar todas o varias hojas o un rango de hojas es presionando la tecla Shift. Por ejemplo, si me voy desde la tecla desde BBVA hasta bienvenidos, presiono la tecla Shift en la hoja final y me voy hasta la hoja del inicio, hasta donde quiero yo seleccionar, y le doy clic, y de esta manera se han seleccionado varias hojas, ¿no? Entonces hemos seleccionado varias hojas a la vez. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, que yo quiero ingresar datos o modificar datos en las mismas hojas. Por ejemplo, en varias hojas, ingresar los mismos datos en estas 3 hojas. Las tengo ya creadas, ¿no? Entonces necesito ingresar datos. Por ejemplo, lo que puedo hacer es seleccionar las 3 hojas. Una manera, como le dije, fuera presionando, si están juntas las hojas, presionando Shift, la hoja de inicio y la hoja final. Otra forma sería seleccionando Control, clic las hojas que yo deseo seleccionar. Y lo que lo voy a hacer, voy a trabajar en los mismos datos en las mismas 3 hojas. Por ejemplo, si me ocurre ingresar datos, igual, aleatorio, por ejemplo, entre 210, por ejemplo. ¿Qué pasó? $10,200. Por ejemplo, se me ocurre poner datos, ¿no? Y este rango de datos yo quiero darle un formato, por ejemplo. Lo voy a color de relleno, lo voy a dar un relleno, por ejemplo, este color. Acá también le voy a dar otro color, por ejemplo, se me ocurre. Le voy a dar un formato, bordes, por ejemplo, un borde. Lo pongo en negrita, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en este caso? Como he mantenido las 3 hojas seleccionadas, todo lo que he hecho en esta hoja se van a repetir en todas las hojas. Vamos a la hoja de BCP, vemos que hay los mismos datos, tiene el mismo formato. En la hoja BBVA igual tiene los mismos datos. Esto se llama, como les decía, un efecto tridimensional, porque lo que podemos hacer en todas las hojas seleccionadas, todo lo que hagamos se van a repetir, se van a replicar en todas las hojas que mantenemos seleccionadas, ¿no? Entonces, puedo trabajar con varias hojas. Lo que yo haga en una hoja se va a repetir en todas las hojas. ¿Para qué también puedo utilizar? Por ejemplo, utilizar la selección de varias hojas. Cuando yo tengo un libro abierto, en este caso, se me ocurre que tengo varias hojas. Se me ocurre, quiero copiar estas hojas, por ejemplo, todo este rango de hojas. Lo que quiero es copiar desde BCP hasta VIP. Lo que quiero es copiar, me posiciono en la primera hoja y me voy a copiar duplicar este rango de hojas, ¿no? Duplicar, por ejemplo, todo el rango, ¿no? Selecciono, como decíamos, arrastramos, igual que hacemos copiar una hoja. He copiado varias hojas, pero imaginemos que tenemos varias hojas dentro de un libro, y lo que queremos es darle imprimir, ¿no?, esas hojas en un rango determinado de hojas. Voy a seleccionar las hojas que yo quiero imprimir para no estar enviando hoja por hoja a imprimir o a cambiar datos. Esto me va a servir de una u otra manera, para ese sentido, o cambiar formatos, por ejemplo. Me va a ahorrar ese tiempo. Yo quiero cambiar formato a todas las hojas, pero no quiero modificar datos, por ejemplo, también lo puedo hacer. Bien, lo que hago, por ejemplo, Shift desde BCP hasta el último, lo que quiero, y le doy imprimir. Al momento de imprimir me va a pedir, me va a decir cuántas hojas, y acá me ve cuántas hojas ya tengo para imprimir, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, vamos a eliminar estas hojas que hemos creado. Por ejemplo, desde BCP hasta acá, todas las que lo hemos duplicado, vamos a eliminarlo. Y a esto, por ejemplo, le vamos a llevar BCP. Esto de acá le vamos a llevar BBVA, ¿no? Y esto de acá le vamos a llevar BIF.
por ejemplo. Otra cosa que queremos hacer, por ejemplo, es comparar datos o verificar datos de una hoja entre otra hoja, pero dentro del mismo libro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer y abrir, ver de estas hojas de este mismo libro a la vez? Veamos. Nos vamos a vista. En la parte de vista, ustedes ven, por ejemplo, en la parte donde dice ventanas, vamos a ver y nos dice que tenemos abierto un libro, un archivo con este nombre, una ventana abierta en Excel. Si yo me voy en esta parte donde dice vista, nueva ventana, y le ponemos clic en nueva ventana, nos vamos a ir a vista, en cambiar, y vamos a ver dos ventanas, pero si ustedes se percatan, del mismo archivo. Vamos a darle otra vista, por ejemplo, otra ventana. Lo que he hecho es crearme varias ventanas, pero del mismo archivo abierto. Si se percatan, hay 3 veces abierto este libro en esta zona. 3 veces está abierto. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo quiero organizar estas 3 hojas, quiero visualizar a la vez las 3 mismas hojas y modificar datos a la vez en algunas hojas, lo que voy a hacer es, en vista, me voy a organizar todo y voy a seleccionar de la posición que yo quiero organizarlo. Por ejemplo, utilizo horizontal, ventanas del libro activo, le damos aceptar y de esta manera voy a visualizar las tres hojas. Por ejemplo, he creado otra hoja, por ejemplo, en este caso vamos a cerrarlo, vamos a hacerlo de forma vertical en este caso vertical, y vamos a ver esta forma en forma vertical, ¿no? Tanto horizontal como vertical. Vamos a ocultar las herramientas para que se vea un poco más visto todos los datos, de la manera que ya vayamos trabajando, ¿no? De esta manera yo voy a ver en esta página, perdón, en esta ventana la hoja del BCP, en esta ventana la hoja del BBVA. Por ejemplo, en la otra ventana lo que voy a ver, voy a seleccionar la que me falta, por ejemplo BIF, y de esta manera voy a ver las 3 hojas del mismo libro a la vez y puedo trabajar y comparar datos, correccionar datos, etcétera, un sinfín de cosas, ¿no? Lo que puedo realizar. ¿Qué más? Lo puedo cerrar estas ventanas, sí, sin ningún problema, y quedarme con una sola ventana, sí, porque lo que yo trabaje en distintas ventanas es del mismo archivo, es del mismo documento. Al cerrar cualquier ventana, lo que voy a realizar es el archivo no se va a cerrar completamente, lo único que estoy cerrando es una ventana. Bien, en este caso estoy maximizando las ventanas. Bueno, vamos a trabajar, como digo, esta vista lo podemos trabajar de una manera horizontal, o depende que como Excel queremos que lo deje en cascada, horizontal, mosaico, diferentes hojas que podemos abrir en la misma pantalla. Muy bien, eso ha sido todo por ahora con este video. Nos vemos en los siguientes videos.